Muy buen día, espero que estén bien. Somos un grupo de solteros, viudos, divorciados, separados de la Iglesia Cristiana Tierra Prometida. Les saludamos a todos. Vamos a hacer esta pequeña grabación para continuar con los estudios y las enseñanzas que estamos llevando en el grupo. Y bueno, antes que nada me gustaría saludarlos y presentarme. Bueno, pues mi nombre es Cristina García Cruz. Hola, soy del grupo de solteros de Monte María. Nosotros nos congregamos en la Iglesia Tierra Prometida en el Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Somos un equipo conformado por Isabel Ocotlán, Mónica González, y estamos ayudando en la iglesia, pues organizando estas reuniones de solteros. Y dicho lo anterior, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta transmisión, en esta grabación. Amado Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestros pensamientos. Yo no sé quién esté escuchando esta grabación, no sé su corazón cómo se encuentre. Lo que sé, Señor, es que tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que quieres que tus hijos y tus hijas sean sanos, también en las cuestiones del corazón, en los sentimientos. Ponemos en tus manos estas palabras que sean de sanidad, que sean de bien y no de mal, que sean de bendición para todos los que nos estén escuchando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta primer grabación. Antes que nada, me gustaría empezar con algo que nosotros ya habíamos visto antes. Esto lo vimos en el 2018. Muchos seguramente ya no se acuerdan, pero me gustaría iniciar porque va muy de la mano. Queremos ver un libro que nos recomendaron. Se llama el libro Lo que me gustaría saber antes de casarme. Y entonces vamos a ver una parte del libro, obviamente, no todo, por derechos de autor, pero sí creo que nos va a poder ayudar en muchas dudas que todavía hayan por allí. Vemos que en el 2018 nosotros queríamos ver cuál es nuestra identidad en Dios. Este grupo de solteros es de iglesias cristianas o de iglesia cristiana. Nosotros venimos del cristianismo carismático, creemos en los dones del Espíritu Santo y en todas sus manifestaciones. Entonces nosotros sabemos que el amor de Dios es amor eterno, es un amor honesto, es un amor que nos da libertad, pero sobre todo es un amor que se compromete. ¿Por qué? Porque hace un pacto. Pero Dios no va a hacer un pacto con quien sabe que no va a cumplir. ¿Qué es un pacto? Un pacto, vamos a ponerlo para que todo el mundo lo entienda. El matrimonio es un pacto. Entonces nosotros en esta parte del matrimonio tenemos que hacer un compromiso. Mucha gente no sabe ni qué es el matrimonio y mucho menos sabe qué es un pacto. Y por eso a veces entran las parejas sin saber el compromiso, que es un pacto, no se puede deshacer. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pretendemos hacer y a donde nos queremos dirigir, porque esto es para toda la vida. El amor de Dios nos da una identidad, nos da libertad y nos da un propósito. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Soy una hija de Dios? ¿Soy una persona bautizada? ¿Soy una persona que se congrega? ¿Tengo algún ministerio en el cual yo me esté desenvolviendo dentro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Todavía no lo sé, hay que orarlo, hay que ponerlo en las manos de Dios. Es bien importante que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad, como hijos de Dios que somos llamados, ahorita vamos a ver, a la santidad. Entonces vamos a estar cometiendo errores tras errores. ¿Qué tipo de errores? Vamos a ser honestos, porque Dios es un Dios de verdad y la verdad nos hará libres. Errores de falta de identidad del cristianismo.
Relaciones sexuales antes del matrimonio. A veces no se llega a la relación sexual, pero sí a una cuestión erótica de tocamiento que va más allá de a lo mejor de alguna situación en donde nos avergoncemos. También hay que enfatizar la parte de cuando no sabemos cuál es nuestra identidad en Dios, en Cristo, menos vamos a saber cuál es el propósito de Dios. Tenemos que orarlo, tenemos que ver hacia dónde Dios nos quiere encaminar, hacia dónde y qué tenemos que trabajar para llegar a ese propósito. Bueno, ahorita vamos a ver, hay 5 fundamentos que el libro, ahorita les digo quién es el autor, nos dice para que nosotros sepamos también, tengamos muy en cuenta y sepamos el propósito de Dios. ¿Cómo se sabe el propósito de Dios para nuestras vidas? Orando, pero haciendo también, preparándonos, y conforme nos vayamos preparando, Dios nos va a ir revelando cuál es su propósito. Entonces, dice en Génesis 1:27, Dios creó al hombre de la nada, como a todo lo demás, y en Génesis el Eterno usa la palabra moldear como un alfarero, y sopló el alma y el espíritu. Entonces, en ese soplo que Dios nos dio, estamos viendo que pues Él nos está soplando de su Espíritu Santo. Tenemos una santidad, somos a imagen y semejanza de Dios. Los que queramos hacer su voluntad, los que le recibamos como Dios, como Salvador. Dios también nos da una libertad. El amor de Dios nos da la libertad de ser sus hijos, pero también nos da la libertad de no ser sus hijos. En Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios, el Ruaj, o el aliento del Todopoderoso, nos hizo, y la inspiración del Todo Omnipotente nos dio vida. Somos parte de ese Ruaj, de esa santidad. Estamos llamados a ser santos porque dice la palabra: sed santos como vuestro Padre es santo. Y luego vamos al concepto de amor. ¿Qué es el amor a nivel cristiano? La mayoría contesta con 1 Corintios capítulo 13, donde nos dice cómo es el amor, cuáles son las características que debe de tener una persona que realmente está amando. Pero no nos dice la definición del amor, sino características de las personas que realmente aman. La definición del amor, como lo dijo una persona que vi hace bastante tiempo en YouTube, un predicador muy famoso, dijo que la definición del amor estaba en Mateo capítulo 22 del 36 al 39, cuando Jesucristo respondió cuál era el mayor mandamiento y el principal, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En algunas versiones de la Biblia también lo dice. Entonces, ¿qué debemos de amar? Si nos queremos casar, primero es amar a Dios y después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El segundo semejante es: te amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nuestra pareja, nuestro futuro esposo va a ser nuestro prójimo? Sí. Como a ti mismo. Hay veces que nosotros no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos, y ahí es un problema en que tenemos, un detalle, en donde si no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos, menos vamos a saber cómo amar a esa persona. ¿Cómo yo me voy a amar a mí mismo? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo tengo que ver si mi espíritu lo estoy alimentando, me estoy amando, que agarro y busco cursos en la iglesia, busco prepararme, leo la palabra de Dios, estoy en un ministerio. Eso es amarme a mí mismo. Tengo un alma. ¿Cómo estoy en mis sentimientos? Estoy buscando el perdón, estoy tratando de ponerme a cuentas con todas las personas que me rodean, alguna relación destructiva, perdonar. Y el cuerpo es: estoy haciendo ejercicio, cómo me estoy alimentando, tengo alguna enfermedad, necesito ir al médico, lo estoy haciendo, estoy preparando mi cuerpo para aquella persona, para que entonces yo pueda amarlo como a mí mismo. Si yo no me amo, esto hay muchos ejemplos que inclusive en el internet los podemos ver, en las novelas también lo sacan, que alguien que no se ama a sí mismo no puede amar a su prójimo, y están en lo correcto. A veces son personas del mundo, pero tienen una realidad que es muy correcta. Bueno, entonces ahora sí,
Ya viendo esta parte de esta pequeña introducción, también nada más quiero enfatizar que nosotros vimos en el grupo que tenemos 3 clases diferentes de amor. Vamos a ver 2 nada más, que sería el amor eros, que es la atracción física, la cual es necesaria para un soltero cristiano, sí, porque Dios nos hizo así, y sobre todo los hombres son muy visuales. Entonces sí viene la parte de arreglarse, de estar limpios, de perfumarse, pero siempre que sea de una manera que nosotros podamos dar testimonio como hijos e hijas de Dios. Y tenemos el amor ágape, que es el amor que dice Primera de Corintios 13. Si ustedes fueran al griego original y vieran en la palabra el amor es, van a ver que está agapao en lugar del amor, o ágape, porque el agapao ya es el verbo de la palabra ágape. Entonces, ágape es ese amor que todo lo sufre, que todo lo da, el que no se jacta, el que no le gusta ver sufrir al prójimo. Ese tipo de amor que nos describe Primera de Corintios 13 es el amor que Jesucristo nos está dando a nosotros. No es envidioso y siempre busca el bien del otro. Vamos a ver entonces en esta parte de el libro que se llama Lo que me hubiese gustado saber antes de casarme, de el conferencista, pastor, doctor, como le quieren decir, Gary Chapman. Vamos a ver primero quién es Gary Chapman. Pues Gary Chapman, ni más ni menos, que es una persona que tiene aproximadamente 40 libros de su autoría. El principal es el de los 5 lenguajes del amor, es un bestseller. Es una persona que es pastor, es conferencista, tiene una empresa en la cual se dedica a dar consejería a matrimonios y tiene 2 licenciaturas y también tiene una maestría en teología. Entonces, pues es una persona bastante preparada y eso es lo que pude ver de Gary Chapman. Entonces, siempre que vamos a leer un libro tenemos que ver quién lo escribió, cuál es su biografía, qué preparación tiene, y creo que tiene bastante preparación, y no solamente tiene la preparación, sino que tiene una experiencia, porque este hombre nació en 1938, tiene su esposa que se llama Caroline y tiene 2 hijos adultos. Entonces yo creo que sí es una persona bastante preparada para que nos pueda dar precisamente esta parte de algunos consejos. Y estamos viendo que este libro nos lo están recomendando desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no teníamos tiempo de leerlo. Ahorita que estamos en este momento de encierro, pues vamos a leer un poquito de él. Permítanme un segundo, quiero pasarles el PDF, espero no tener problemas con la autoría. No vamos a leer todo el libro, obviamente. Cómprenlo, es un libro que le costó su trabajo tanto al pastor Gary Chapman como a un equipo, una editorial. Son 12 capítulos. Vamos a ver, el 1 y el 2 están libres en internet, solamente hasta el 2. Y los capítulos del 3 al 12, no sé si los pueda conseguir. Si puedo comprar el libro, lo compro. Ahorita no he salido, no he tenido tiempo de ir a la librería de Montemaría. Acuérdense que nosotros estamos en la iglesia Tierra Prometida Montemaría de Atizapán de Zaragoza, que cuando ya todo esto se regularice y podamos congregarnos, pues ya pueden ustedes pasar a la mesita después de que terminan las 2 reuniones que tenemos. Una es a las 8:45, otra a las 11:45, aproximadamente desde las 12 o 1 de la tarde ya estamos en la mesita de solteros, pueden preguntar por ella. Ok, entonces ahora sí vamos a ver el libro del doctor Gary Chapman. Ya lo estamos viendo en la pantalla y él dice que este libro no es sobre cómo planear una boda,
Es un libro de cómo tener un exitoso matrimonio. En la introducción él nos dice que se ha dado cuenta que hay mucha gente que le gusta planear una boda. Yo sí las he visto, conocido personas que están planeando la boda desde hace un año y medio, pero él dice que lo que debemos de enfocarnos no es a planear la boda, sino a planear el matrimonio. Y aquí lo dice, las celebraciones duran solo unas horas, mientras que el matrimonio supuestamente durará toda la vida. Siguiendo con el libro, él nos comenta que en el enamoramiento hay 2 etapas, vamos a entrar a la primera, y él dice, estar enamorado no es la base adecuada para construir un matrimonio exitoso. ¿Qué piensan ustedes de lo que estoy leyendo? Para mí me cayó así como un balde de agua, porque en el mundo se ve que esta parte sí es la base de un matrimonio exitoso, el estar enamorado, pero él tiene su fundamento del por qué no es la base adecuada, es parte de, pero no es la base. Vamos a ver. Él nos dice que él conoció a su actual esposa Caroline y que cuando estaban de novios y ya estaban a punto de casarse, pues obviamente para él era la mujer perfecta, le gustaba todo, le gustaban sus ojos, cuando se besaban sentía mariposas en el estómago, hasta su manera de hablar, hasta la suegra le caía bien, y entonces él dice, con todos estos pensamientos y sentimientos, pretendíamos hacernos felices mutuamente el resto de nuestras vidas. No obstante, 6 meses después de casarnos, ambos éramos más desdichados de lo que nunca pudimos imaginar. Los sentimientos de euforia, la emoción, desapareció. Y en su lugar aparecieron sentimientos de dolor, de rabia, de decepción y resentimientos. Más que obvio, pues es algo que nadie está preparado para esto. Me gustaría también ver de las personas que ya fueron casados. Me gustaría que nos compartieran si ellos también vivieron como esta clase de curva exponencial donde va subiendo, de repente hay un estancamiento y se queda por cierto tiempo, pero después baja y viene la desilusión. Y pues digo, yo no lo he experimentado, pero sí nos pueden poner, pónganos en sus comentarios los que ya vivieron en unión libre, aquellos que fueron casados, son divorciados o juntados. Platíquenos, queremos ver sus experiencias. Bueno, de ahí ¿qué vemos? De ahí vemos que él nos platica de un joven, porque nos trata de decir, hey, aguas, no vayan a caer en esto. Recibió una llamada de un joven el cual quería casarse, y obviamente la pregunta básica es, ¿para cuándo? A lo que este joven le contestó, en menos de una semana nos estamos casando. El doctor Gary le explicó que tenían que tener entre 6 y 8 sesiones de consejería prematrimonial. El chico dijo, ¿sabe qué? Yo creo que no necesitamos ningún tipo de consejo, nos queremos, eso es lo que él dice, nos queremos, ni siquiera dijo nos amamos, nos queremos de verdad, y no creo, o sea, él habló hasta por ella, y no creo que tengamos problemas. El doctor Gary se sonrió y en su mente dijo, otra víctima de la ilusión de estar enamorado. La palabra clave aquí es ilusión. Esta primera etapa así se le llama ilusión, estamos ciegos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos en esta etapa, porque todo lo que nosotros podamos ver puede ser un autoengaño de nosotros mismos. Vamos a sentir mariposas en el estómago, si no vemos a esa persona hasta nos duele el pecho, a algunos hasta el brazo izquierdo les empieza a doler, o sea, hay unas manifestaciones increíbles también del cuerpo, de tristeza, y de por qué no me han llamado y por qué no me han mandado mi mensaje, y ustedes ya sabrán. ¿Qué pasa aquí? Que estar enamorado es una experiencia emocional obsesiva. Cuidado con las obsesiones. Sin embargo, las emociones cambian, es ley, no es que si se puede, cambian. Las obsesiones se desvanecen.
Los estudios indican que la vida promedio de una obsesión de estar enamorado es aproximadamente de 2 años. Para unos puede durar más, para otros puede durar menos. Para el doctor Gary Chapman ya nos dijo que fueron 6 meses, fue muy corto. Y aún conocemos personas que están en noviazgos muy largos, de años, se casan, tienen noviazgos de 4 años y se casan y en menos de 5 meses ya están pidiendo el divorcio. Hay que ver por qué y seguramente el doctor Gary nos va a llevar a ese punto, por qué pasa eso. Él dice que hay un propósito principal de salir con alguien y es conocerse. Y aquí me quiero detener. Esta parte de conocerse no es cuando usted ya primero se hace novio de una persona y luego ya la empieza a conocer en el noviazgo. No puede ser, porque acuérdense que nosotros estamos ciegos y sordos y vivimos en una ilusión. No vamos a tener la verdadera visión de las cosas. Es primero, antes de entrar a esa etapa de enamoramiento, antes de entrar al noviazgo, antes de alucinarnos y vernos en el altar con un anillo, vamos a hacer una amistad para examinarnos, conocernos, con algunos fundamentos. Él da 5. ¿Cuáles fundamentos son? Ya lo habíamos visto en la introducción. Él lo toma como fundamentos intelectuales, emocionales, sociales, espirituales y físicos. Intelectuales. ¿En base a qué? Eso es muy bueno. Por eso me gustó esa introducción. En base al propósito de Dios. Que el propósito de Dios que va a tener para mi vida, que yo ya lo sepa y que esté trabajando en base a ese propósito. Sabiendo quién soy yo, sabiendo mi identidad. Entonces soy intelectualmente a lo mejor una persona que tiene una preparación académica de preparatoria, de secundario, de primaria, no hay problema. Si esa preparación me va a servir para los propósitos de Dios, está perfecto. Si yo tengo un doctorado en ciencias o no sé, en un máster en economía, en administración, pero eso me va a servir para los propósitos de Dios, perfecto. Qué bueno, está bien. Si usted cree que necesita otra preparación intelectual para los propósitos de Dios, hay que trabajar en eso. Primero acuérdense que comenzamos por nosotros mismos, porque es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos viendo el ti mismo. Mi fundamento emocional, ¿cómo estoy? ¿Estoy sano? ¿He perdonado? ¿O tengo rencor? ¿Aún me sigo mensajeando con algunos exnovios? ¿Aún en algún momento me atraen, salgo con ellos? Regreso con ellos, rompo, regreso, rompo. Emocionalmente, ¿cómo estoy? Me gustaría que la persona con la que yo quiero empezar a salir esté emocionalmente con ese fundamento, con un mal fundamento emocional. ¿Ya perdoné? ¿Soy fiel? El fundamento social es en donde me desenvuelvo. Yo a lo mejor vivo en una zona metropolitana con todos los servicios, o vivo en una zona en el interior, no sé, de la República, en provincia, en algún barrio, barriada, en algunas partes del mundo así le dicen barriadas, pero eso sirve para que yo pueda hacer el propósito de Dios, está bien. Si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En dónde me tengo que desenvolver? ¿Cuál es mi fundamento espiritual? Estoy bautizado, ya tomé todos los cursos de la iglesia, pero mi anhelo y mi deseo es ser maestro de escuela dominical. ¿Tengo que buscar en otro lado? Si la respuesta es sí, hágalo. ¿Cuál es el fundamento espiritual de la persona con la que usted quiere conocerse? ¿O cuál debería de ser? ¿Cuál es lo que a usted le va a ayudar para lograr el propósito de Dios? Los propósitos de Dios no deben de ser idénticos, exactamente los mismos, deben de ser parecidos. Porque no vamos a casarnos con mi copia, con mi clon, con mi segundo yo, o sea, eso no existe. Siempre hay que complementarnos. Entonces lo que esta persona tiene me complementa para un propósito de Dios. El propósito de Dios, una vez ya estando comprometidos para matrimonio, sí debería de ser el mismo. Pero el mismo en los aspectos, vamos a poner macros, no en los micros. En los macros es propósito espiritual de Dios macro. Quiero asistir a todas las asambleas de la iglesia en todo el tiempo que estemos casados, y si en algún momento alguno de los dos falta es porque alguna persona, uno de los dos está enfermo, a lo mejor se torció el tobillo, alguna cuestión de esas y no puede ir, pero va el otro sin problema, porque tenemos compromisos ya en la iglesia. A lo mejor esta persona tiene un ministerio y tiene que ir a dar ese ministerio.
Eso es un compromiso macro. Un compromiso micro es que si yo estoy en el ministerio de la cocina y mi esposo está en el ministerio de pasillos, adelante, están sirviendo los dos al Señor. Bueno, fundamento físico, ya eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo estamos físicamente? ¿Estamos sanos? ¿Estamos buscando un doctor? ¿Estamos buscando alguna cuestión para mejorar? Yo como esperaría que en esta cuestión de conocer y examinar el fundamento de la otra persona, ¿cómo esperaría que estuviera esta persona?